El día de antier el Barcelona logró derrotar al Betis y por fin pues ya amarró la clasificación para la Champions, lo cual era, yo creo que para todos y para incluso el propio entrenador, pues el objetivo primordial de la temporada, y era el hecho de meternos entre los primeros 4 puestos de la tabla general para lograr tener una plaza y clasificarnos a la Champions de la temporada 2022-2023. Y pues bueno, gracias a ciertas cuestiones se ha logrado, pero una de las reacciones de esto realmente han sido pues el hecho de, por supuesto, llamarla un poco la atención, el hecho de que la mayoría de los que somos culés pues estamos celebrando el pase a la Champions, porque pues en teoría pues se ve como muy, tomando en cuenta que estas últimas temporadas y estos últimos años pues es algo que evidentemente hemos dado por sentado, y pues por esto pues evidentemente pues se puede escuchar, tal vez tomando en cuenta lo que nos tiene acostumbrado el Barcelona los últimos 10 años, y tomando en cuenta esto pues tal vez se puede llegar como a verse un poco mediocre el hecho de celebrar la clasificación a la Champions, porque era algo que ya dábamos por sentado, pues yo creo que absolutamente todos. Y el hecho de que el Barcelona haya logrado la clasificación a la Champions, y que en este caso hayamos logrado pues por supuesto hayamos logrado clasificar a la Champions y lo celebremos, por supuesto, insisto, tal vez se puede ver muy mediocre, pero han surgido reacciones de todo tipo, que en este caso que celebramos eso y que no celebramos títulos, que celebramos títulos los imaginarios, lo clásico, ¿no? De que vivimos en Narnia y cosas por el estilo. El asunto con todo esto es que sí, yo incluso creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que celebro una clasificación a la Champions, porque pues yo ya lo había dado por sentado, que en este caso año tras año el Barcelona pues iba a lograr la clasificación a la Champions. Y evidentemente si hacemos un contraste de lo que celebraba antes el Barcelona, como por ejemplo celebrar cosas como por ejemplo tripletes, sextetes, ligas, copas y Champions, y por supuesto derrotar a los mejores equipos, pues evidentemente se ve algo, por supuesto sí entiendo, ¿no? A lo que se refieren, que sí se puede ver algo mediocre, pero lo celebro porque, y por supuesto tomando en cuenta todo lo que nos ha pasado desde que en todo esta época del Bartocalipsis y todo lo que ha hecho Koeman, pues yo creo que es algo digno de celebrar. Más o menos Koeman fue destituido en la jornada 12, y por supuesto tomando en cuenta todo esto nos dejó en una situación de urgencia en la que estábamos a 11 puntos del líder general, que en este caso era la Real Sociedad, y por supuesto estaban equipos como el Rayo Vallecano, que en este caso acaba de ascender, y como por ejemplo los Osasuna, el propio Real Madrid, el Atlético de Madrid, pues estaban por encima de nosotros. Y el asunto con todo esto es que evidentemente pues estamos hablando de una situación en la que nos dejaban con bastantes urgencias, y no solo eso, sino porque seguimos demasiado terreno, y a pesar de que solo fueron 12 jornadas, pues todavía faltaban, que es menos de un tercio de la temporada, pues estamos hablando de que pues sí, claramente se podría decir que relativamente son pocas jornadas, pero el problema es que los puntos que cedimos en ese momento fueron los puntos que nos costó realmente remontar en este último tramo de la temporada, y por supuesto pues son puntos que nos condicionaron bastante la temporada, y hizo que desde la jornada 14, que creo que es donde llega Xavi, pues desde ese momento hasta el final pues estemos hablando de clasificar a la Champions, cosa que evidentemente pues hablar de eso cuando son 38 jornadas y estamos en la 14 pues se debería conseguir, pero como equipos como el Betis de Pellegrini, que ya vimos que ganó la Copa del Rey, y no es un equipo que no es ninguna broma, a pesar de lo que tal vez se puede decir por la diferencia de calidad de plantilla, y cosas que se dicen como por ejemplo incluso del Villarreal de Unai Emery, que ya vimos que tampoco es ninguna broma, y que incluso llegó a semifinales de Champions sacando al Bayern y a la Juventus, y le compitió al United, y evidentemente pues incluso rozó la final, en este caso pues teniendo muy cerca al Liverpool, pues evidentemente ya vimos que una broma no es. El Real Madrid, desde que llegó Ancelotti, pues ya lo comentamos cuando salió campeón el Madrid, que
en este caso ha dado un salto de calidad evidentemente considerable. Y no solo esto, sino que el Madrid pues con Ancelotti ha dado un saltón de calidad en el que pues si ganan el resto de sus partidos llegarían a 93 puntos, cosa que evidentemente es una salvajada, porque pues el Madrid nos tiene acostumbrados a 70 y tantos puntos y a entre 60 y 70 y tantos puntos. Rara vez llega a 80 como la temporada pasada, y en todo caso eso cuando es una buena temporada, porque si no pues le va mal y son menos puntos, y desde que llegó Ancelotti pues son 93 puntos. Yo sinceramente no recuerdo cuando hizo 93 puntos el Real Madrid. Creo que es incluso en tiempos en los que posteriormente a la salida de Ancelotti, o tiempos del propio Ancelotti en su primer ciclo, la temporada 2013-2014 y la 2014-2015. Y hablando de todo esto, pues evidentemente estamos hablando de varios equipos en los que estamos hablando de varios equipos los cuales pues a pesar de que estábamos en pocas jornadas y todavía faltaba bastante tramo de la temporada, estamos hablando de varios equipos que eran bastante complicados. El Atlético de Simeone, el Madrid de Ancelotti, el Betis de Pellegrini, el Villarreal de Emery, el propio Barça, ¿no? En este caso pues ya de Xavi, y por supuesto pues de equipos por supuesto como la Real Sociedad, y por supuesto pues el Valencia. O sea, estábamos hablando de varios equipos que relativamente están haciendo una buena temporada, y que por supuesto pues debido a todo esto yo no recuerdo una temporada en la que hayamos sufrido tanto la clasificación a la Champions. Pero el asunto con todo esto es que se recrimina mucho el tema de que celebremos el pase a la Champions, porque insisto, se ve muy, lo tachan de verse muy mediocre. Incluso sí, yo diría que se escucha muy mediocre. Yo por ejemplo me siento un poquito realmente poquito mediocre al celebrar la clasificación a la Champions, porque insisto, yo estaba acostumbrado a celebrar títulos, buenos partidos, tripletes, sextetes, dobletes, ligas, copas, Champions, mundiales de clubes, supercopas de Europa, cosas por el estilo, ¿no? Pero evidentemente tomando en cuenta lo que hemos caído en la era Koeman, pues realmente pues tomando en cuenta los objetivos, yo sinceramente lo celebro, porque sí me siento muy mediocre tomando en cuenta la historia del Barça en los últimos años, pero tomando en cuenta pues cómo estábamos al principio de la temporada, que relativamente estábamos en un momento bastante complicado, que por supuesto no se tiene que olvidar tan fácilmente. Pues yo creo que es algo que insisto, haciendo contraste del pasado, pues sí, me siento un poquito mediocre, pero volteando a ver a lo reciente, que es en este caso la salida de Koeman y lo que afectó Koeman en esta temporada, pues realmente entonces no me siento mediocre, incluso me siento mejor, porque el Barcelona con este Xavi, pues con este Koeman estaba haciendo uno de los peores arranques que yo recuerdo pues de temporada, porque estamos hablando de que el Barcelona pues era incapaz de derrotar al Villarreal, era capaz de derrotar al Rayo Vallecano, era incapaz de ganarle al Cádiz. El Bayern le metió 3 goles en el Camp Nou, 3 en el Allianz Arena, en un global de 6-0. ¿Qué más? Incluso el Benfica nos metió 3 también, el Atlético 2 en Liga, perdimos el clásico con el Madrid, y realmente estamos hablando de pues varias derrotas que evidentemente pues duelen, y no solo duelen, sino que dan una mala imagen al club. Y por supuesto pues a principio de temporada daba la sensación de que verdaderamente sí iba a peligrar la clasificación a la Champions. El ejemplo más claro es que en la jornada 12 ya íbamos novenos en la tabla general, incluso por momentos llegamos a estar en la 10ª posición. Y evidentemente estamos hablando de que no nos alcanza con eso ni para ir a la Champions League, ni para clasificar ni a la Europa League, ni para la Conference League. Entonces estamos hablando de algo relativamente complicado. Sí, si hubiera seguido Koeman, evidentemente pues todo daba la sensación de que el equipo iba a ir para abajo. Es decir, no se iba a mantener ahí, sino que iba a ir pues cada vez más para abajo. Entonces pues yo no quiero ni imaginar qué hubiese pasado si Koeman hubiese continuado. No sé en qué posición estaríamos, no sé, en la 12, la 15, no sé, estaríamos de media tabla para abajo, no de media tabla para arriba. Sí, entonces estamos hablando de que una situación en la que evidentemente tenemos urgencias en la clasificación. Entonces, tomando en cuenta el mal juego del Barcelona, tomando en cuenta la pésima y la horrorosa línea de trabajo tan lamentable, tomando en cuenta la pérdida de estilo y el poco proyecto que había, y tomando en cuenta pues el poco
el poco compromiso y seriedad, pues estamos hablando de que un equipo afectado anímica y psicológicamente, y que evidentemente pues va a ir para abajo, porque todos estos son jugadores que están acostumbrados, por supuesto, pues a ganar. Son jugadores que están acostumbrados a ganar, y que evidentemente los veas en esta situación, pues estamos hablando de una situación pues alarmante. Y entonces evidentemente que el hecho de que hubiese seguido Koeman pues hubiese sido algo que hubiese arruinado la temporada. Por ejemplo, con el Valencia pues casi desciende un Valencia que tenía a David Villa, que tenía creo que incluso a Marchena, creo que incluso tenía a Mata, que pues son tres de nuestros 23 campeones del mundo de la selección española. Estamos hablando de jugadores de una calidad increíble. Incluso con el Ajax también tuvo un mal proyecto, porque creo que lo entrenó. Con el Everton también. O sea, ha tenido relativamente malos proyectos Koeman, y yo por ende, pues por todo esto, yo no entiendo realmente cuál era el argumento de traer a Koeman como entrenador del Barcelona. Cuáles son los méritos que pues ha hecho para traérselo, ¿no? Porque lo único que me puedo creer yo que el argumento para traer a Koeman entrenador fue el hecho de en este caso pues ser leyenda del Barça, que metió el gol de Wembley contra la Sampdoria, y que pues evidentemente contra eso pues bueno, que eso es lo que le dio el argumento, que realmente no, eso no te hace, o por lo menos eso no es argumento que te hace pues digno de ser entrenador del Barça, y menos del Barcelona, que debido a su estilo de juego de posesión pues necesita entrenadores de esa ideología, porque los equipos tienen que jugar como lo diga el entrenador, sí. Entonces pues si obedecemos a un entrenador que es de otro estilo, pues evidentemente va a modificar todo el estilo y lo vamos a perder, ¿sí me explico? Pero, y eso hablando, insisto, del pasado, porque hablando de presente ya lo había perdido totalmente. Entonces, tomando en cuenta cómo estaba la pésima línea de trabajo, el mal juego del equipo, los malos resultados, el mal inicio de la temporada, pues el hecho de haber visto lo que ha pasado en este segundo ese tramo final de la primera vuelta y en esta segunda vuelta, pues es algo yo creo que sobresaliente pues para celebrar. ¿Por qué? Porque básicamente ha mejorado absolutamente todo en el Barcelona. Ha mejorado la línea de trabajo, ha mejorado el estilo de juego, cómo se trabaja el estilo. Hay sesiones de recuperación, entrenamientos a doble sesión, por supuesto sesiones de activación mañanera, ya hay normas de conducta, ya hay orden de jerarquías, ya hay seriedad, compromiso. Y por supuesto pues ya hay un mejor nivel futbolístico, ¿no? Que incluso pues debido a esto se vio esta mejoría en los resultados, ¿no? Que empezamos a meter de 4 en 4 al Madrid, 4-2 al Atlético de Madrid, 4 a los Osasuna, y empezamos a dar relativamente pues golizas a todo en todos lados. Y pues evidentemente estamos hablando de que aquí es cuando empezó los memes de esto del fútbol champán y de la chavineta. Y pues evidentemente estábamos en el alza. Estamos en el alza que evidentemente costó más o menos desde que llegó Xavi hasta más o menos marzo de 2022. Es decir, como relativamente como entre 4 o 5 meses empezó ya la mejoría ya de resultados, en los que pues ya empezamos a meternos en posiciones Champions. Y por supuesto pasamos de la 9ª posición a la 2ª posición, que evidentemente ahora pues si ya logramos la clasificación matemática a la Champions League, pues ahora pues hay que pelear y hay que hacer todo lo posible por clasificar a la Supercopa de España, ¿no? Porque ayuda en reputación. Y por supuesto pues como ya comentamos ese tema del bochorno de Piqué y Rubiales y los audios donde vendieron, porque se puede decir que donde vendieron el fútbol español, pues evidentemente pues estamos hablando de que pagan creo que 8 millones de euros, y evidentemente si el Barcelona logra clasificar y ir para allá, pues estamos hablando de que el Barcelona ganaría 8 millones de euros, los cual, tomando en cuenta las urgencias económicas en las que nos dejó Bartomeu, pues nos ayudaría bastante. Entonces estamos hablando de que sí, insisto, el Barcelona nos tiene acostumbrados a sextetes, dobletes, ligas, copas y champions, pero en esta temporada no hay que olvidar cómo estábamos, ¿sí? Estábamos en, insisto, una mala línea de trabajo, pésimos resultados, pésimo juego y proyecto inexistente, línea de trabajo todavía peor. Estamos en una situación totalmente negativa en la que íbamos cada vez más y más para abajo, ¿sí? Entonces el haber clasificado a la Champions, pues yo diría que pues evidentemente es el mayor logro de la temporada, por el hecho de que pues nos costó horrores realmente meternos a la Champions League. Y evidentemente pues es algo en lo que
es algo en lo que nos tiene acostumbrado, por supuesto, el Barça. Y yo creo que todos damos por sentado la clasificación a la Champions, porque si hoy en día, tomando en cuenta lo que ha pasado con el Barcelona estos últimos años, yo creo que nadie se imaginaría que el Barça se quede afuera de Champions, porque pues evidentemente sería algo, yo creo que casi surrealista. Pero en este caso estuvimos pues a punto, y el hecho de que ahí estemos celebrando la clasificación a la Champions no se podía escuchar, insisto, muy mediocre, pero es diferente cuando, por ejemplo, clasificas, por ejemplo, cuando estás, por supuesto, al alza, ¿no? Es decir, que estás de una mala situación y vas para arriba, y debido a que vas para arriba, pues evidentemente lo que pasa es que mejoras cada vez más y más y más y más y más. Y evidentemente pues llegas a la Champions, pero porque vas en una línea ascendente. Si me explico, es decir, vas de noveno a segundo. Vas en una línea ascendente. Y cuando clasificas a la Champions, pero es porque vas para abajo, es decir, que pasas de ser primero a ser cuarto y empiezas a jugar mal, empiezan los malos resultados, pues evidentemente estamos hablando de que celebras la clasificación, pero yendo para abajo. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo del punto de vista de si se ve por dónde se vea, se podía sonar muy mediocre y se podría sonar pues incluso pues decentemente. Sí, entonces celebrar la clasificación a la Champions League se podría decir que sí es algo que yo creo que a muchos no nos tiene acostumbrados el Barcelona, pues a celebrar clasificaciones a la Champions League, porque pues todos damos por sentado el hecho de que el Barcelona llegue a la Champions, pero pues el hecho de haberlo celebrado, yo creo que en este caso, insisto, sí, tal vez es raro y se podría escuchar un poco mediocre, porque el Barça no nos tiene acostumbrados a esto, pero pues yo creo que en este momento sí es algo, yo creo que para celebrar, por el hecho de que, insisto, vamos para arriba. Si me explico, celebramos no porque vayamos para abajo y nos salvamos el último minuto, sino porque vamos para arriba. Es verdad que tuvimos pues esta mala racha en la que peligramos la Champions, pues cayendo en este caso contra el Rayo Vallecano en casa y contra el Cádiz en casa, pero estamos hablando de que, insisto, el equipo fue para arriba. Parecía que ya había encontrado la dinámica, ¿no? Los resultados, y que ya se había sentado, pero lamentablemente pues no se pudo y pues tuvo que adaptarse. Tomando en cuenta incluso que Xavi tenía al principio, cuando llegó Koeman, que tenía como 10 o entre 10 y partidos como contra el Mallorca, que tuvo 17 lesionados. Sí, 17 lesionados, y tuvimos que hacer tirón de jugadores adolescentes de la cantera, como Abde, como Jude Law, o incluso como Gavi, que tiene 17, Pedri de 19 y todo, pues fuimos para el alza, ¿no? De una manera pues logramos ir para arriba y logramos sacar esos partidos pues adelante. Entonces, tomando en cuenta pues las bajas, que eran entre 12 y 17, que no tuvo tiempo de adaptación y que desde el principio no empezó desde cero, sino que empezó pues desde -10, porque no había ni normas de conducta, y por supuesto todo el legado que le han dejado de años anteriores, es decir, de 4 en París, de 3 en Turín, de 3 en Roma, de 4 en Anfield, de 2-8 en Lisboa, y de 4 el 4-0 del PSG, el 3-0 de la Juventus. O sea, toda esta serie de humillaciones y todas estas despotradas pues evidentemente afectan al estado anímico y mental de los jugadores, y por supuesto afectan al nivel del equipo, y por supuesto a la imagen del equipo y a la pésima reputación que ahora tiene en Europa. Entonces, tomando en cuenta esto, en las bajas, el legado, un equipo psicológicamente destrozado, anímicamente incluso todavía peor, futbolísticamente y tácticamente, que estaba hecho un desastre, físicamente y médicamente, incluso si se quiere ver así, estaba pues en una situación de urgencias, económicamente también destrozado, un equipo literalmente en que necesitaba una saneación total, un saneamiento total. Pues el hecho de haber mejorado todo físicamente, anímicamente y tácticamente, futbolísticamente, haber perdido la Supercopa de España, la Europa League, la Champions League, la Copa, la Liga, habiendo perdido absolutamente todo, pues lo que se tiene que celebrar pues es el alza del equipo, ¿no? En este caso la mejoría de la línea de trabajo, los resultados, y por supuesto todo esto impactando en el juego y en los resultados, que pues bueno, de esta manera pues hemos logrado clasificar a la Champions. Entonces, dependiendo del contexto, podría ser algo mediocre o podría ser algo digno de celebrar la clasificación a la Champions League. Y en este caso, pues insisto, si estuviéramos en una posición en la que tuviéramos la mejor plantilla del mundo, ingresos de 1 billón de euros como lo llegamos a tener en su momento y todo, pues sería algo mediocre celebrar la clasificación a la Champions. Pero tomando en cuenta, insisto, el contexto de esta temporada, que fue una temporada en la que tuvimos demasiadas urgencias y nos dejaron destrozados en todo sentido, pues el hecho de celebrar
la, la clasificación a la Champions, pues es algo yo creo que totalmente digno de celebrar, y por supuesto pues algo que habla pues básicamente de el crecimiento tan grande que tuvo el equipo esta temporada, literalmente de recibir de 3 en 3 semanalmente, y por supuesto perder contra absolutamente todos, a ya poderle competir a cualquiera, hacer una buena participación en cualquier torneo, y por supuesto pues mejorar la línea de trabajo y todo, en todo aspecto, todo sentido, y por supuesto mejorar en el juego de posesión, recobrar el estilo de juego de posesión porque se había perdido más bien. Y pues realmente fue surrealista, y fue, yo creo que ha sido increíble lo que nos ha tocado vivir esta temporada, porque pues nos ha costado horrores, o sea, insisto, es yo creo que asombroso en un mal sentido lo que no hemos tenido que vivir esta temporada, porque ha sido una temporada horrorosa, y pues bueno, realmente logramos mejorar, y por supuesto pues de esta manera pues ya veremos qué es lo que pasa la próxima pretemporada con el mercado de fichajes, salidas, llegadas, lo comentaremos, y por supuesto pues ahora sí pretemporada, empezar desde cero. Y por supuesto ahora sí ya empezar pues ahora sí el verdadero proyecto Xavi, sí, empezar ahora sí ya verdaderamente la era Xavi. Entonces pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa, y por supuesto pues de hecho estadísticamente hablando desde que llegó Xavi, pues creo que, es decir, desde la jornada creo que 14 que llegó Xavi, pues creo que el Barça es el equipo que junto con el Madrid que más puntos ha obtenido. Es decir, si hubiese llegado Xavi desde el principio, el Barça estaría por supuesto estaría en lucha por la liga, ¿sí me explico? Pero pues bueno, no se logró, y pues por supuesto pues tuvimos que empezar pues desde el principio con urgencias, aunque pues tomando en cuenta pues las bajas y todo el destrozo y la herencia, pues es algo yo creo que de un mérito increíble. Entonces el verdadero fútbol champán, el verdadero disfrute, la verdadera era Xavi, yo creo que comienza desde la próxima temporada, la 2022-2023, y ya veremos qué es lo que pasa. Pero insisto, incluso estadísticamente hablando, el Madrid pues creo que después de que se fue Zidane desde la temporada 18-19, creo que incluso ellos peligraron la clasificación a la Champions. Sí, ya vimos lo que le pasó al Milan, que se quedó afuera de la Champions. Sí, y que le ha costado horrores. Entre que tardó 11 años en meterse en Champions. Sí, lo que le costó que el Manchester United, ya sé, con Cristiano Ronaldo y todas, con Pogba, con Jadon Sancho, con Bruno Fernández, con De Gea, con Varane, se quedaron afuera de la Champions ya también. Sí, entonces es algo digno de celebrar porque son 19 años ya que entraron a la Champions League. Por supuesto, pues insisto, tomando en cuenta el contexto de esta temporada, fue para el alza, no fue para abajo, fue para arriba, y por supuesto pues sí es digno de celebrar, es algo digno de celebrar. Y por supuesto aquí nadie está celebrando pues el título imaginario de clasificar a la Champions. Lo que estamos celebrando es la clasificación por todo lo que dice, es decir, de que el equipo fue al alza. Sí, también es digno de celebrar porque otros equipos como el Bayern que se han quedado fuera de la Champions, con el Manchester United que esta temporada ya se quedó fuera de la Champions con el plantillón que tiene, que para mí junto al PSG, para mí es el equipo que mejor plantilla tiene del mundo, y aún así pues teniendo incluso mejor plantilla que el City, que el Bayern, y que el Ajax, y que el Chelsea, y que el propio Liverpool, pues aún así dan vergüenza ajena. ¿Sí me explico? Entonces pues realmente yo creo que tomando en cuenta que equipos como el Milan, el Manchester United, que se han quedado fuera estos últimos años, el Arsenal se ha quedado fuera estos últimos años, parece que Arteta ya ha conseguido algo, y por supuesto es algo que quiero comentar del Arsenal de Arteta. Y por supuesto tomando en cuenta pues el Manchester United ya se quedó afuera de la Champions esta temporada, que el Arsenal se había quedado fuera, y que el Milan pues es un equipo que se quedó 11 años afuera de la Champions, y el Bayern se ha quedado afuera, y el Madrid también lo ha peligrado, y que el propio Atlético de Madrid también ha peligrado la clasificación a la Champions esta temporada. Pues estamos hablando de pues que en realidad es un logro más grande del que parece el clasificar 19 años seguidos a la Champions League. Ya habíamos logrado, por supuesto, el de mantenernos muchos años mínimo en octavos, pero pues lamentablemente por lo que pasó con Koeman ya no se pudo. Pero entonces son 19 años entrado a la Champions. Esto no lo ha logrado ninguno. Muchos equipos grandes no lo han logrado, y por supuesto pues tomando en cuenta el contexto muy histórico y de esta temporada que fue para el alza, yo creo que es algo digno para celebrar. Y que otros equipos en su momento hace poco lo peligraron, como el propio Madrid y el propio Atlético de Madrid, que esta propia temporada también lo ha peligrado.
Sí, más aparte que, insisto, esta temporada fue muy peleada porque, insisto, está el Madrid, está el Barça y está el Atlético, pero también está el Betis de Pellegrini, está el Sevilla de Lopetegui, está el Villarreal de Emery, que ha hecho una maravillosa temporada Lopetegui esta temporada con el Sevilla, y por supuesto jugadores de una gran calidad como Rakitic, como Jesús Navas, como lo puede ser también pues el propio pues los propios jugadores españoles que hay ahí, los extranjeros, y por supuesto pues Emery también ha hecho una maravillosa temporada. Lopetegui peleó en su momento la liga. Sí, y por supuesto, pues incluso el Villarreal pues peleó la Champions, llegó hasta semifinales, el Betis ganó la Copa del Rey, o sea, yo no recuerdo una temporada en la que fuera tan disputada las plazas a la Champions. Entonces estamos hablando de el contexto histórico de 19 años entrado a la Champions. Hablando del contexto de esta temporada, de clasificar tomando en cuenta la situación y los equipos, pues yo creo que es algo digno de celebrar. Yo creo que es la clasificación a la Champions que más trabajo nos ha costado y que pues bueno ha estado más disputado. Pero pues bueno, hablando de todo esto, pues nada más quería comentar el tema de la clasificación a la Champions y de esta temporada. Pero pues bueno, por supuesto hablando más que nada de un enfoque de que es un logro, sí es un logro el clasificar a la Champions League. Más que nada hablando por supuesto de las estadísticas y más que nada del contexto en el que estamos esta temporada. Un poco de todo, pero en particular de esta temporada. Pero bueno, más que nada es lo que quería comentar, insisto, simplemente pues es mi opinión. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.